Listo, siendo las 7:05, vamos a ir dando inicio. Entonces, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener la charla sobre automedicación en COVID-19 con el doctor Carlos Calderón, quien tiene los títulos de médico cirujano, magíster en farmacología y doctor en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional, además de docente y profesor principal y jefe de unidad de farmacología de la Universidad del Rosario, investigador del Grupo de Genética y Genómica de la Universidad del Rosario, miembro del Observatorio de Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario, miembro del Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Rosario y tutor académico de nuestra comunidad de aprendizaje, entre otros. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la presentación y por la invitación. Como siempre, un gusto y un honor acompañarlos en este tipo de iniciativas, pues que siendo parte de, digamos, de ese amor por el conocimiento que ustedes profesan en un área tan linda o en áreas tan bonitas del conocimiento como la toxicología y la farmacología, pues nada, digamos que no podemos retribuir de una manera distinta que acompañándonos en este tipo de actividades académicas. Entonces, para esta noche vamos a hablar sobre el tema de automedicación en COVID-19, que creo que de alguna forma cae como anillo al dedo porque, como bien contabas, hago parte del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario, y esta charla en buena medida, pues la idea es que sirva como cuña promocional también para ese observatorio, para que de pronto lo conozcan, sepan quiénes son, quiénes somos, mejor quiénes somos en el observatorio, qué estamos haciendo y qué aportes hemos tenido en relación a la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Bien, a manera de agenda, pues primero tendremos una breve introducción, luego pasaremos a hablar algo sobre los aspectos farmacológicos de la COVID-19. Creo que el núcleo de la charla va a estar acá, en los peligros de la infodemia. Ya estaremos diciendo o explicando qué es infodemia en la pandemia por COVID-19. Este capítulo pues lo es dividido a su vez en 3 capítulos más pequeñitos, este de políticos y ciencia, la historia de la cloroquina y la hidroxicloroquina para COVID-19, esta otra que quise titular Del afán no queda sin el cansancio, la historia de la ivermectina para la COVID-19, y esta otra que he titulado De la charlatanería de la pseudociencia, la historia del dióxido de cloro y otras curas, entre comillas mágicas, para la COVID-19. Pasaremos luego a hablar a un tema central de la charla que, digamos, da título a la misma, que sería el problema de la automedicación para la COVID-19. Hablaremos 2 o 3 cositas sobre la vacunación para COVID-19 y cerraremos pues con un capítulo de medicina basada en la evidencia y la farmacovigilancia como lo que yo les querría plantear como la verdadera cura de la pandemia, en mi opinión, para dar paso a las conclusiones y las preguntas que haya por parte de ustedes. A manera de introducción, pues recordamos que la pandemia por COVID-19 inició en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Algunos dicen que puede ser un poquito antes, pero la fecha oficial pues, nos habla de diciembre del 2019 y se expandió rápidamente por todo el mundo, como ya sabemos. A la fecha pues se han confirmado más de 130 millones de casos en todo el mundo y más de 2.8 millones de muertes. Cuando hablamos del COVID-19 hablamos de un beta coronavirus similar al SARS-CoV original, por eso lo llamamos SARS-CoV-2 porque sería el que apareció después del primer SARS-CoV, y también al coronavirus del Medio Oriente llamado MERS-CoV, basándose en la proximidad genética. Sabemos pues que se originó a partir de coronavirus derivados de murciélagos y que se propagó a los humanos a través de un mamífero intermediario que muy probablemente es el pangolín, pero creo que no está absolutamente confirmado. El genoma viral del SARS-CoV-2 fue secuenciado rápidamente por las técnicas de genotipificación que tenemos hoy en día. Esto permitió que muy rápidamente pudiéramos tener pruebas de diagnóstico, seguimiento epidemiológico y desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas. De hecho, ustedes saben que la Universidad del Rosario ha sido una de las instituciones que ha liderado todo el tema de diagnóstico para COVID-19 a nivel nacional, y casi que esta es una de las conclusiones grandes de la charla, y yo creo que ustedes ya lo saben, y es que dentro de las terapias farmacológicas y muchas que de pronto la gente se ha automedicado, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito sobre ivermectina, sobre hidroxicloroquina, por ejemplo. Recientemente estaba como la moda de la colchicina, por ejemplo, pues lo único que realmente ha demostrado de manera contundente reducir la mortalidad en COVID-19 desde el punto de vista farmacológico, pero hablamos del COVID-19 severo, son los corticoides como la dexametasona. Y posiblemente el tocilizumab también ayude, pero especialmente si se combina con corticoides también. Y hasta el momento no hay ensayos clínicos controlados de buena calidad que han respaldado el uso de ninguna terapia profiláctica tipo vitaminas, tipo AINES, tipo ivermectina
eso no está demostrado hasta la fecha, como ya veremos. Y entonces, esto que vimos alguna vez en función y terapéutica, digamos que yo personalmente como académico y como investigador, sentí que por lo menos a principios de la pandemia como que se echó al traste, ¿sí? Como que se echó a la basura el método científico porque empezaron a tomarse, por ejemplo, estudios observacionales sin grupo control o series de casos, que ni siquiera son estudios, series de casos. Acordémonos que es cuando yo tengo un grupo de pacientes y, por ejemplo, estaba este doctor Raúl en Francia, que él decía, por ejemplo, yo tengo 20 pacientes con COVID-19 a los que les di hidroxicloroquina y 18 se mejoraron y se curaron de la enfermedad y 2 se murieron. Entonces concluyo que la hidroxicloroquina es eficaz para el COVID, pero es que realmente las cosas no funcionan así. Y ustedes pues que ya tienen un buen conocimiento de lo que es evidencia clínica, lo que es epidemiología, ¿cierto? Lo que es medicina basada en la evidencia, saben que realmente este tipo de estudios, tipo reporte de casos, series de casos, incluso estudios observacionales representan un nivel bajo de evidencia para demostrar eficacia. Entonces no era posible que se concluyera eficacia a partir de ahí. ¿Por qué? Porque entendemos que en realidad el desarrollo de los medicamentos parte de tener pues unos estudios preclínicos bien diseñados. Llama la atención, por ejemplo, en el caso de hidroxicloroquina, que ella empezó a formularse de manera masiva y muchas personas empezaron a automedicarse de forma masiva con hidroxicloroquina en Colombia, en todo el mundo, cuando ni siquiera se habían terminado los estudios preclínicos que demostraban que el fármaco era eficaz para el manejo de la enfermedad. Y cuando se concluyeron, por ejemplo, los estudios en monos sinomólogos, se encontró que infectados por SARS-CoV-2, se encontró que la hidroxicloroquina era ineficaz para el manejo del COVID-19. Es decir, ella podía tener de pronto un efecto in vitro, como lo han demostrado muchísimas moléculas. Probablemente más de 100 moléculas han demostrado efecto in vitro o con esa palabra in vitro para el manejo del COVID-19. Y ahí podríamos meter lo que ustedes quieran. Sí, probablemente podemos meter estatinas, podemos meter a la colchicina, podemos meter incluso a la vitamina B12 a dosis muy altas. Es decir, una cantidad de cosas nos podían caber allí, en el modelo preclínico y particularmente en los modelos in vitro. Ya que a partir de allí se puede mostrar una eficacia en modelos animales, es dudoso y hay que esperar a ver, ¿cierto? Porque muchas de esas moléculas eficaces in vitro no logran, por ejemplo, controlar la infección en un modelo de animal, y mucho menos logran, por ejemplo, demostrar ya eficacia, seguridad y más importante que todo esto, consistencia, ¿cierto? Consistencia en seres humanos con la enfermedad, es decir, en pacientes con COVID-19. Entonces, digamos que este debería ser el proceso normal de desarrollo de un medicamento para COVID-19, para cualquier enfermedad. Miren que incluso una vez registrado el producto del medicamento, hay que hacer la llamada farmacovigilancia o fase de vigilancia postmercadeo para saber si realmente el producto, llámese medicamento, vacuna, biológico, está funcionando bien o no. Creo que hubo mucho de afán, sobre todo al comienzo de la pandemia, con el tema del reposicionamiento de los fármacos. Hubo demasiado entusiasmo y desde mi punto de vista, creo que en algún punto sí se estuvo echando con el método científico por la borda y eso trajo consecuencias muy desfavorables en varios sentidos. Esta diapositiva no está actualizada, me excusan, pero por lo menos cuando yo la monté hace algún tiempo, en clinicaltrials.gov figuraban más de 2.000 estudios clínicos para posibles intervenciones farmacológicas para COVID-19. Esto es para mostrar que realmente sí se ha estado investigando en el tema, que la humanidad sí se ha movido, que la comunidad científica se ha movido mucho. Creo que el problema de pronto es que se ha llegado, sobre todo al principio, a conclusiones apresuradas y esto, digamos, en algún momento, por una serie de circunstancias incluso de tipo político que ya estaremos comentando, llevó a una automedicación inapropiada en muchos casos por parte de las personas. Entonces, hablemos primero del primer capítulo de la charla, pasando ya a la introducción de los aspectos farmacológicos de la COVID-19. Lo primero que debemos decir es que ha habido una cantidad de moléculas con actividad terapéutica potencial frente al SARS-CoV-2, que podrían actuar a nivel de diferentes targets, ¿cierto? Impidiendo, por ejemplo, aquí la unión del virus al receptor ECA2, impidiendo la entrada del hemocito, por ejemplo. Otros que de pronto van a inhibir ya lo que sería la replicación viral como tal, por ejemplo, afectando la síntesis de ARN. Acordémonos que el SARS-CoV-2 es un retrovirus o afectando, por ejemplo, acá el proceso de síntesis de proteínas. Pero independientemente de eso, porque yo no voy a hilar tan fino en la parte molecular, lo que quiero decirles es que prácticamente nada de esto ha funcionado. O sea, pueden ser de pronto mecanismos de acción sí muy interesantes que afectaban, por ejemplo, claramente a otros virus, como el virus VIH, en el caso del lopinavir-ritonavir, que es esta combinación que llamamos caletra, pero en la práctica realmente poco o nada han funcionado. Remdesivir, por ejemplo, fue un fármaco que en su momento generó mucha expectativa
Él está aprobado realmente para el manejo del virus ébola, pero su efecto en COVID-19 es limitado. ¿Sí? Podría de pronto reducir los tiempos de hospitalización en pacientes hospitalizados por COVID-19, pero más allá de eso no parece tener un impacto clínico significativo, a pesar de toda la campaña de expectativa, por ejemplo, que generó el doctor Anthony Fauci en su momento, que por lo menos me parece que ha estado pues bastante acertado en todos sus pronunciamientos a lo largo de la pandemia. Y digamos que de pronto lo que mejor nos ha funcionado son los corticoides, por ejemplo, que apelan a modular la respuesta inmunitaria, la tormenta de citoquinas, y por ejemplo ese mismo tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 6 y que según datos preliminares del estudio Recovery podría reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 cuando se combina con corticoides. De plasma convaleciente, ustedes ya conocen los resultados del trabajo del doctor Anaya probablemente y sabrán pues que realmente su uso, su aplicación pues es muy limitada. En formas leves de COVID-19 podría haber algún beneficio pequeño. Y por fortuna, la última vez que yo di esta conferencia, las vacunas no se habían comercializado, se estaban empezando a comercializar las primeras en China, en Estados Unidos, en Rusia, pero no había, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Eh, nada, o sea, no se veía pues en qué momento iban a llegar a Colombia. En este momento a mí me alegra, por ejemplo, compartirles que mis padres ya se encuentran vacunados, por ejemplo, que los dos pues son de personas de la tercera edad. Eso a mí realmente me genera una gran tranquilidad como médico y como farmacólogo. Y saber, por ejemplo, que algunos de ustedes están siendo ya vacunados. Sí, hoy una compañera de ustedes del grupo de facilitación que yo tengo en cuarto semestre me comentaba que había sido vacunada y yo la felicité porque creo que realmente esto en últimas es lo que nos va a permitir salir de este embrollo tan grande en el que nos hemos metido con esta pandemia. Este es un metaanálisis muy bueno que yo les recomiendo leer para la parte de farmacología que es del grupo de Simieniuk. Y básicamente ellos lo que concluyen allí, ellos lo están actualizando periódicamente, creo que en la actualización de hace algunas semanas, es que realmente lo único que ha funcionado en COVID-19 son los corticoides, ¿sí? Los corticoides sistémicos para COVID-19 severo, y han demostrado de manera consistente y con estudios de buena calidad reducir la mortalidad, la posibilidad de ventilación mecánica y la estancia hospitalaria en pacientes con COVID-19 severo, porque el problema también fue que cuando se divulgó esta información, mucha gente corrió a comprar dexametasona a las droguerías, ¿sí? Porque una ampolla de dexametasona vale de pronto 2.500 o 3.000 pesos y la gente creyó que era que colocándose la ampolla de dexametasona no le iba a dar COVID-19. Nada más alejado de la verdad, porque lo que nos estaba mostrando la evidencia clínica era que funcionaba para pacientes con COVID-19 severo, es decir, personas hospitalizadas por COVID y particularmente aquellos sometidos a ventilación mecánica. De otras intervenciones, por ejemplo, como el remdesivir, miren acá que en mortalidad los estudios que soportan ese efecto o ese desenlace benéfico no son de buena calidad, por eso se ve así como rayadito para mostrar que el nivel de certeza es bajo porque no son estudios de buena calidad. Y acá, por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, ¿cierto? Pues se ve que a pesar de toda la promoción que se le hizo en su momento, ella realmente no demostró mejorar ningún desenlace de forma significativa en COVID-19. De pronto el tiempo para la resolución de los síntomas, pero los estudios que avalan ese desenlace son de baja calidad. El remdesivir, como les dije, solamente podría cortar el tiempo de resolución de los síntomas en pacientes hospitalizados por COVID-19, pero más allá de eso, creo que no ha sido lo que podríamos llamar un game changer para el manejo de la enfermedad. En la última revisión, la última actualización mejor que ustedes pueden consultar, creo que ellos ya incluyen en la revisión otros agentes como ivermectina. Bien, y entonces, digamos que en buena medida la actividad que hemos tenido, porque hemos estado mejor muy activos en la pandemia en el observatorio del comportamiento de la automedicación de la Universidad del Rosario, parte de esta premisa que obviamente para ustedes es supremamente clara, y es que todos los medicamentos poseen un potencial de generar reacciones adversas a medicamentos o toxicidad. El problema es que eso no lo entienden todas las personas. Sí, por ejemplo, cuando a muchas personas les vendían la idea del dióxido de cloro y además les vendían el producto porque detrás de eso hay un negocio, pues de alguna forma lo que decían estas personas de forma inescrupulosa desde mi punto de vista es, le cura todas las enfermedades, no le va a dar COVID y le cura la calvicie y le cura la depresión y le cura el cáncer, ¿cierto? Y la psoriasis y cualquier problema de salud que usted tenga y no tiene ningún efecto secundario. Eso es falso, ¿sí? Claramente eso debería generarle desconfianza a cualquier persona, pero digamos que el público general muchas veces no tiene de pronto la formación o el nivel de conocimiento para entender ese tipo de cosas. Y como hay personas de pronto que han pensado que
o han creído que realmente cuando les van a colocar la vacuna es que entonces esto es un programa de Bill Gates para controlar la humanidad y porque ustedes saben que esas cadenas de WhatsApp, por ejemplo, se riegan como pólvora y está finalmente en la persona que, o en la actitud crítica mejor de la persona que va a leer esas cadenas de WhatsApp o esa información, qué actitud va a tomar frente al tema de automedicación en la pandemia, o a decir, por ejemplo, en este momento, no, yo no me vacuno porque creo que la vacuna es muy peligrosa o que la vacuna no funciona o X o Y. Sí, son actitudes que en últimas podrían ser muy peligrosas desde el punto de vista de la salud pública, como ya se ha documentado, por ejemplo, con la reaparición de brotes de viruela, por ejemplo, de enfermedades que ya estaban erradicadas en Europa, justamente por digamos, por el auge que han podido tener estos grupos antivacunas. Y esa es una preocupación seria, por ejemplo, que tenemos todos los que trabajamos en el tema de farmacoepidemiología en este momento en la pandemia para COVID-19. Yo en algún momento escuché, por ejemplo, a alguien que me dijo, pero hidroxicloroquina es muy segura, en la artritis reumatoidea nunca hemos tenido un caso documentado de anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato de ciruelas. Ojo, por lo menos en COVID-19 ya hay un reporte de caso aquí de Aguilar y la doctora Yelena Verduk, por ejemplo, que yo escuché mucho el comentario también en el que decían, no, es que no importa si la gente se automedica con ivermectina, en el peor de los casos quedan purgados, pero nada malo les va a pasar y se quitan los parásitos de una vez. Eso no es tan cierto. Miren que para ivermectina se ha aumentado un potencial de efectos adversos neurológicos serios, particularmente en pacientes que no tienen una barrera hematoencefálica íntegra, por ejemplo, relacionado a este problema con polimorfismos del gen de la glicoproteína P y que podrían afectar la integridad funcional de esa barrera hematoencefálica. Y el mismo remdesivir, por ejemplo, se ha documentado que puede generar elevación de transaminasas y tiene un potencial importante de hepatotoxicidad. Entonces, digamos, esto para partir del hecho de que no existe el medicamento 100% seguro, ¿sí? Frente a un escenario en el cual no sabemos si el medicamento funciona, está en investigación, podría funcionar, pero no sabemos, y lo que sí sabemos con certeza es que genera toxicidad, lo más razonable sería no emplearlo. Desafortunadamente en la pandemia ocurrió todo lo contrario, como ya vamos a ver. Tanto así que, por ejemplo, la FDA tuvo que advertir en su momento de no usar hidroxicloroquina ni cloroquina para COVID-19 fuera del ámbito de los ensayos clínicos controlados. Miren que yo como farmacólogo, por ejemplo, nunca me he opuesto a que los medicamentos se investiguen, no, para nada. O sea, siempre hemos sido partidarios del observatorio del comportamiento de la automedicación, que la investigación se haga y que estos medicamentos se utilicen con todo el rigor ético y metodológico en el contexto de un ensayo clínico controlado. Fuera del ensayo clínico no, porque es peligroso. Y ya veremos, por ejemplo, lo que pasó con hidroxicloroquina. En su momento la misma OMS se tuvo que pronunciar y decir, oiga, no se automediquen con hidroxicloroquina porque es un medicamento peligroso, tanto así que puede conducir a arritmias fatales. Nosotros, digamos, desde el observatorio siempre nos opusimos a la automedicación para COVID-19. Digamos que en principio no, siempre la desaconsejamos y probablemente si de pronto ustedes tuvieran la oportunidad de escucharnos en radio, de leernos en prensa, por ejemplo, esa siempre fue nuestra posición al respecto. Como en este momento la posición que tenemos es de que hay que vacunarse, pues les digo, para salir de este embrollo en el que nos hemos metido. Justamente una pandemia, pienso yo que surgió en paralelo a la pandemia por COVID-19, tanto más peligrosa que la pandemia por COVID-19, es esta que tenemos acá que se llama infodemia. ¿Qué es eso? Ustedes dirán, pero ese término tan raro, eso parece una palabra inventada. No sé hasta qué punto sea inventada o si sea la traducción más correcta al español, en inglés es infodémico, infodemics, pero fue un término acuñado, yo lo vi como en agosto del año pasado por el editor de Lancet, ¿sí? Y él escribía muy preocupado en ese momento diciendo, la verdad tiene que estar en alguna parte, o sea, no puede ser que el mundo se esté poniendo pues patas arriba, como cuando pasaba de pronto que a los médicos, muchos colegas sufrieron, por ejemplo, casos de bullying, incluso amenazas de muerte, por ejemplo, como le pasó a un médico en la costa, sí, porque se había muerto uno de los pacientes de la UCI y el doctor resultó amenazado de muerte. Entonces uno decía como, no puede ser que el personal de primera línea que le está poniendo pues el pecho a la pandemia incluso resulte pues vapuleado por la sociedad. Y en ese momento casi que este doctor, el editor de Lancet, decía también, la verdad tiene que estar en alguna parte y en algún momento la verdad tiene que triunfar y el método científico tiene que hacerlo, ¿sí? No es tanto porque lo diga el editor de Lancet o lo diga Carlos Calderón o lo diga Anthony Fauci, no. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que hemos entendido que si hemos podido avanzar como humanidad, ¿cierto? A lo largo de la historia, en buena medida ha sido gracias a confiar y a creer en el método científico. Y era muy peligroso, digamos, era por lo menos para mí en algún punto fue muy preocupante ver que el método científico se estaba echando a la caneca de la basura.
Esta es la editorial que les comentaba, de Lance. Ustedes la pueden leer y miren que justamente el editor decía, la verdad tiene que estar en alguna parte, está fuera en alguna parte. Y llamaba la atención, por ejemplo, sobre cómo estos cuerpos promotores, por ejemplo, esta infodemia, puede ser el caso de las personas que venden, por ejemplo, y se lucran de vender dióxido de cloro a expensas de la salud del bolsillo de las personas, obviamente, pues hacen, digamos, de los tiempos de pandemia, hacen, digamos, una oportunidad, ¿sí? Porque como decía mi abuelita, como que en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces ellos aprovechan, y ha pasado antes, de pronto quienes hayan tenido la oportunidad de ver esta película, creo que está por Netflix. A mí de todas estas que hay relacionadas con virus y pandemia, la que más me gusta es una de Steven Soderbergh que se llama... Eh, no me acuerdo el nombre en este momento, el nombre exacto, de un buen reparto. Ahí trabaja Jude Law, por ejemplo, y Jude Law, por ejemplo, encarna un personaje detestable que era un tipo que en ese momento promovía como un mineral o algo así que se llamaba la forsythia, y básicamente era un charlatán. Pero en la película mostraban, por ejemplo, cómo este tipo de personas que probablemente tienen mucha habilidad para los negocios y para hacer dinero se aprovechan de este tipo de circunstancias para engañar a las personas con cosas que al final no son más que charlatanería, ¿sí? Eso es charlatanería, como les estaré contando a lo largo de la charla. ¿Cuál es el problema? Que en algún momento incluso los políticos, como Donald Trump en Estados Unidos, alguna vez dijo como entre chiste y chances que la gente debería inyectarse desinfectante para que no le dé COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que algunas personas le siguieron la cuerda y resultaron muertos por haber usado desinfectante, ¿sí? Bien por habérselo inyectado, bien por haberlo consumido. Donald Trump y nuestro Trump latinoamericano, digo yo, Jair Bolsonaro, creo que tuvieron una gestión, o han tenido, porque Bolsonaro sigue en el poder en Brasil, una gestión desastrosa de la pandemia. O sea, esto es lo que uno no espera de un jefe de Estado, que justamente es un desapego absoluto del método científico, por ejemplo, y que entraran a recomendar, pues a través de los discursos, un medicamento como la cura de la enfermedad cuando en realidad no lo era, y cuando lo que sí sabíamos era que era un medicamento muy peligroso y muy arritmogénico, ¿sí? Entonces miren que incluso aquí algunos caricaturistas le dedicaron, por ejemplo, la portada de New Yorker a Donald Trump en mayo del 2020, y aquí, pues este caricaturista decía, pues toma hidroxicloroquina, que es lo peor que te puede pasar o qué es lo que puedes perder, pero es que puedes perder la vida porque hidroxicloroquina es un medicamento muy arritmogénico. Esto no me lo estoy inventando yo. Miren este trabajo acá, publicado en un journal de electrofisiología, en el cual se demuestra cómo la hidroxicloroquina genera cambios drásticos, ¿cierto?, en la electrofisiología cardíaca, como ella prolonga de manera marcada el QT. Y acordémonos que cuando se prolonga mucho el intervalo QT del electrocardiograma, esto predispone a las llamadas postdespolarizaciones tempranas, que llegan y se montan sobre potenciales de acción que aún no han terminado y conducen a arritmias muy graves, potencialmente fatales, como la torcida de puntas, ¿sí? Se ha documentado, por ejemplo, que solo en Estados Unidos, mucho ojo, para el momento de publicación de este artículo, más de 100 personas habían perdido la vida por automedicarse con hidroxicloroquina gracias a los consejos del señor Donald Trump, ¿sí? Entonces uno dice, eso no está bien. O sea, que personas que realmente no son científicas se tomen la voz de los científicos para aconsejar algo que está mal, ¿sí? Es decir, claramente estaban liderando muy mal todo el tema de la pandemia, y creo que el tema de la hidroxicloroquina pues solo es un ejemplo de lo inadecuada que fue la gestión pues de estos dos líderes políticos tan reconocidos a nivel mundial. Quiero contarles que en el observatorio tuvimos mucho movimiento en redes sociales. De pronto quienes han tenido la oportunidad de seguirnos en Twitter, yo en su momento también tuve una cuenta personal. Lo que pasa es que con el tiempo decidí más bien adherirme a la del observatorio y expresar pues las opiniones como observatorio del comportamiento de la automedicación. Pero, por ejemplo, allí en redes sociales nos movimos mucho tratando de desestimar ese tipo de conductas, ¿cierto?, tendientes a promover automedicación con hidroxicloroquina, con dióxido de cloro, con ivermectina, ¿cierto? Entonces, este artículo lo pueden leer, está publicado en la revista de la facultad, la revista Ciencias de la Salud, cuyo editor es el doctor Alberto Vélez Van Merbeque, y allí hacemos, digamos, como un recuento de todo lo que ha sido la labor del observatorio en medio de la pandemia. ¿Qué pasó con la ivermectina? Y esta es la historia del afán no queda sino el cansancio. Pues que este artículo, creo que este es uno de los títulos más desastrosos que yo he tenido la oportunidad de leer como médico, como investigador y profesor a lo largo de mi vida académica. Y es que ellos decían acá, el medicamento ivermectina aprobado por la FDA
aprobado por la FDA, inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro, ¿sí? Esto fue lo que mucha gente no vio, in vitro, ¿cierto? Pero es que in vitro es en el laboratorio, es que in vitro es en cultivos celulares, in vitro ni siquiera es con el modelo de animal completo, ¿sí? Y a mí me llegó este artículo, sin mentirles, a mi WhatsApp por lo menos unas 40 veces, y muchas veces me llegó de colegas diciéndome: Carlitos, tienes que leer más, Carlos, estás equivocado, Carlos, no estás actualizado. Y la gente solamente se leía el título y decía: no, es que in vitro no quiere decir eficacia clínica. Y es que cuando ellos dicen aprobado por la FDA, es aprobado para otras cosas. Ivermectina definitivamente está aprobado para las parasitosis, ectoendoparasitosis, y es magnífico para eso. Yo no estoy diciendo que no, pero no está aprobado para el COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que este título engañoso, muy llamativo sí, pero engañoso, yo me sentiría mal con todas las citaciones que se han ganado el grupo de Cali en los últimos años. Realmente creo que yo, como editor de una revista médica, no hubiera aprobado ese título, por lo menos, porque inducía confusión. Y mucha gente me decía: pero si está aprobado por la FDA, ¿cómo vas a decir que no sirve? ¿Por qué contradices a la FDA? Decía: porque es que no es que esté aprobado por la FDA para COVID, está aprobado por la FDA para cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces creo que gran parte del problema se originó acá, con este artículo, que es bueno, que es interesante, pero tiene un título desastroso. Perdóname, pero el título no es adecuado. Se los digo, yo que hago parte del comité editorial del British Medical Journal, uno nunca acepta un título de esa naturaleza. No es adecuado porque induce confusión. ¿Cuál es el problema? Que entonces empezó, y esto es muy característico de nuestro continente, por ejemplo, a mezclarse ciencia con religión, y en el Perú, un grupo evangélico peruano, por ejemplo, inyectó un medicamento veterinario, adivinen cuál era, a miles de personas para COVID-19. O sea, esto también es una forma de automedicación, ¿sí? Y entonces, de esta manera, como la iglesia, pues, asumiendo el rol allá de un poco como no sé, no encuentro la palabra, porque era un poco también como reemplazando al personal de salud y de forma inadecuada, automedicando a la gente con un medicamento para el cual realmente no había evidencia de que funcionara. ¿Y por qué no funciona? Ya les voy a contar por qué, y es un trabajo de unos colegas colombianos, justamente. Y en Colombia, miren que tuvimos también como nuestro Bolsonaro, creo yo, y como por ejemplo en Cali se estaba promoviendo de manera indiscriminada la automedicación con ivermectina, a pesar de que no había evidencia clara de su eficacia, ¿sí? Prueba de ello es que el Valle del Cauca, por ejemplo, y el Cali siguen hundidos de COVID-19, a pesar de que yo creo que allá casi el 100% de las personas se automedicaron con ivermectina. ¿Cuál es el problema? Vuelvo y digo, echar el método científico a la basura. En esta carta al editor, que es muy buena, y yo se les recomiendo leerla, que es del doctor Peña Silva, que es un colega muy querido, que es profesor de farmacología en la Universidad de los Andes, pues él decía con mucha certeza, y su grupo de investigación en ese artículo, lo siguiente: para lograr que la ivermectina realmente logre inhibir la replicación del SARS-CoV-2 en seres humanos, nos tocaría emplear dosis 250 veces más altas, ¿sí? 250 veces más altas que las que empleamos para el manejo de las parasitosis, que es una gota por kilo. El problema de tomarse 250 gotas por kilo es que probablemente sí se mate el COVID, pero también se mate el paciente. Si digamos, me entienden hacia dónde voy. O sea, claramente dosis de 250 veces no eran aceptables. Por otra parte, ellos en esa misma carta al editor dicen que no es tan claro, por ejemplo, si ivermectina se distribuye bien al pulmón, sabiendo pues que ese es como el asiento de la infección y sería como el órgano blanco en el cual uno pensaría al cual debería llegar la ivermectina para poder funcionar bien. Sí, en parte porque ella tiene alta unión a proteínas plasmáticas y eso le limita la distribución a diferentes órganos del cuerpo, incluido el pulmón. Entonces, claramente allí, cuando uno veía, por ejemplo, esa carta al editor, uno decía: pero es que usted sí es ave de mal agüero, diciendo que la ivermectina no va a funcionar. O sea, no, es que yo no soy ave de mal agüero, simplemente estoy diciendo que por la farmacología y para la farmacocinética no creo que vaya a funcionar. Y efectivamente ningún ensayo clínico controlado a la fecha de buena calidad ha demostrado que ivermectina funcione para prevenir o tratar la COVID-19. En este sentido nos pronunciamos en algún momento en un comunicado firmado por diferentes universidades, como la Universidad del Bosque, el Rosario, la Nacional, y organizaciones científicas colombianas. Miren que aquí, por ejemplo, nos acompaña la doctora Anita, ¿cierto? La doctora Ana Isabel Gómez en la firma del comunicado, justamente advirtiendo sobre los peligros relacionados con el uso de ivermectina, porque no es un medicamento inocuo. O sea, ella sí genera toxicidad a nivel neurológico. Está bien o estaba bien que se empleara en el contexto de los ensayos clínicos controlados, pero lo que no estaba bien, por ejemplo, era que un mandatario local, esto fue hacia julio del año pasado, promoviera de manera indiscriminada el uso de este medicamento en población colombiana.
Llamó tanto, digamos, la atención nuestro trabajo en el Observatorio del Comportamiento de Automedicación y todo lo que dijimos frente al uso de ivermectina, que en algún momento fuimos contactados por la revista Nature. Si ustedes pueden leer el artículo en esta dirección de internet, lo pueden consultar. Para nosotros fue un orgullo que nos contactaran de la revista científica más importante del mundo y que nos entrevistaran para hablar sobre cuáles creíamos que iban a ser los efectos de la ivermectina o de la automedicación, digamos, excesiva o inadecuada con ivermectina, indiscriminada es la palabra con ivermectina, y cómo podía afectar eso a la investigación clínica con estos medicamentos en los países de Latinoamérica. Cuando me hice una entrevista hablé más o menos una hora. Miren que al final lo que consignaron fue muy cortico. Eso pasa mucho con las entrevistas y les va a pasar el día de mañana cuando los entrevisten también. Pero creo que de alguna forma Emiliano, que fue el periodista de Nature que me entrevistó, logró consignar lo más importante. ¿Sí? Entonces yo básicamente decía que ivermectina no era inocua, que ella estaba vinculada a una serie de efectos adversos en sistema nervioso central como temblor, convulsiones, letargia y desorientación, y que, por ejemplo, se había documentado que a partir de un polimorfismo genético o variantes genéticas que afectan la expresión activa de la glicoproteína P en la obra hematoencefálica, podría predisponer a una mayor toxicidad de estos fármacos a nivel cerebral, ¿sí? Y en otro punto de la entrevista yo le comentaba a Emiliano, el periodista de Nature, le comentaba cómo, desde mi punto de vista, era inadecuado que la gente empezara a automedicarse de forma masiva con ivermectina, porque al final prácticamente nadie iba a cumplir con los criterios de inclusión y exclusión para participar en los ensayos clínicos, cuando era urgente tener sujetos de investigación para estos estudios, y al estar tomando ivermectina pues ya no eran candidatos para participar. O sea, claramente la automedicación indiscriminada estaba generando una distorsión, ¿cierto?, de los ensayos clínicos con este medicamento en Latinoamérica, porque este problema creo que lo vimos en Colombia, pero también fue muy importante, digamos, a nivel de Perú y Ecuador, casi que a nivel de todos los países andinos. Bien. Y pasemos a esta otra historia que sí parece como de terror. Está un poco temprano para estar viendo historias de terror, pero miren qué es eso, ¿sí? Este lo titulé de la charlatanería y la pseudociencia, la historia del dióxido de cloro y otras curas mágicas para la COVID-19. Yo casi que quedé pegado al techo, como se dice, cuando leí o me enteré que en Colombia se estaba llevando a cabo un ensayo clínico controlado con dióxido de cloro para pacientes con COVID-19, incluso con pacientes pediátricos. ¿Sí? Eso me parece terrible, porque claramente se estaban violando varios principios de la investigación ética, como la autonomía, el principio de no maleficencia, entre otros, con este ensayo clínico en Colombia. Si esto, digamos, que disparó las alarmas con respecto a que la gente está empezando a automedicarse también con dióxido de cloro, sustancia que ni siquiera es medicamento, está aprobado como un desinfectante de superficies, ¿sí? Y se estaban empezando a automedicar con esto para el COVID-19. ¿Cuál es el problema? Que el dióxido de cloro, desde mi punto de vista, no cura nada, no cura el COVID-19, no cura nada, pero sí puede producir metaglobinemia, sí puede prolongar el QT, puede producir diferentes tipos de arritmias, puede causar hipotensión, puede generar deshidratación, puede generar falla hepática, puede generar alteraciones sanguíneas como la anemia hemolítica que requieren transfusión, y en últimas puede generar la muerte. En Latinoamérica ya se ha documentado por lo menos una decena de casos fatales asociados al consumo de dióxido de cloro para COVID-19. ¿Sí? Por eso en su momento también hicimos un comunicado dirigido a la comunidad general con otras universidades como la Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Farmacología, para pronunciarnos en contra del uso del dióxido de cloro en Colombia. Miren de cuándo está fechado el comunicado. Desde el 8 de mayo de 2020 nosotros nos pronunciamos frente a eso, cuando a mí me llamó la atención que toda la controversia al respecto se armó hace más o menos 2 meses, cuando la modelo influencer Natalia París empezó a promocionarlo en redes sociales. Les recomiendo mucho, si quieren saber un poco más de la historia del dióxido de cloro, este artículo de Sergio Silva, El Espectador, que es magnífico. Desde mi punto de vista es uno de los mejores periodistas de salud que tenemos en Colombia, Sergio Silva, y hizo una investigación magnífica sobre la historia del dióxido de cloro en Colombia, que él tituló Una iglesia, charlatanes y varias víctimas, la historia detrás del dióxido de cloro. Justamente estamos en proceso de publicación de un reporte de caso de un paciente colombiano que hizo un cuadro de diarrea severa y deshidratación que lo llevó a hospitalizarse por automedicarse con dióxido de cloro para el COVID-19. Estamos en proceso de publicar este manuscrito y ya lo hemos sometido al American Journal of Medical Sciences, porque es importante, digamos, generar divulgación de la información a este respecto. Lo importante, yo se lo digo siempre, es no se queden quietos. Ese tipo de cosas hay que comunicarlas, hay que pronunciarse, ¿cierto? Hay que hacer academia.
y hay que tratar, digamos, la palabra no es imponer realmente, sino hay que tratar de difundir el método científico, ¿sí? Y tratar de que este tipo de, digamos, de que el discurso de nosotros, porque esta charla de pronto se queda a nivel del grupo Toxic R, pero yo querría, por ejemplo, que ustedes pudieran replicar estos mensajes el día de mañana, ¿sí? Con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Porque no falta la tía que le escribe a uno y preguntándole todavía por el dióxido de cloro. Sí, a mí me ha pasado. Créanme que ese tipo de cosas nos pasa a todos. O el primo que no se quiere vacunar y que está desconfiado. Entonces, me parece que este tipo de mensajes es importante que nosotros sirvamos como divulgadores también de este tipo de información. Creo que la etapa un poco fue, y por eso pongo aquí el unicornio que hace popó, ¿cierto? Y tiene aquí el papel higiénico sobre la nube, porque en algún momento llegó a promocionarse el popó de unicornio y las aguas benditas para el manejo de la COVID-19. Entonces, bueno, pues ya si quieres tomar popó de unicornio, primero no sé dónde lo vas a conseguir, pero bueno, o sea, es como decir, oiga, ¿de qué estamos hablando? Sí, primero parémonos en la realidad, hablemos de cosas concretas y creamos pues en hechos, y justamente es que eso es el método científico, o sea, muéstrame un hecho que sea replicable a través de la investigación, pero no me hables de popó de unicornio porque creo que en ese momento ya como que se empieza a romper se empieza a romper digamos, la comunicación, ¿sí? Eso no es mentira porque esto yo lo leí primero en una publicación de un portal argentino que se llama la Fundación Femeva. Yo decía, esta gente yo creo que se la fumó verde cuando publicaron la noticia en el portal, pero realmente sí está. Es el artículo de la doctora Katrina Bramstedt, en el cual ella denuncia cómo justamente en Estados Unidos y en otros países la gente ha consumido una sustancia que llaman popó de unicornio, no sé qué sea realmente, y aguas benditas para el manejo del COVID-19. Y ella hace un llamado justamente a combatir la charlatanería, ¿sí? Como la FDA, por ejemplo, se ha desgastado en Estados Unidos de una manera tremenda con estas warning letters para decirle a la gente, oiga, no coma, no consuma popó de unicornio, no te va a servir, ¿sí? Y realmente no, quién sabe qué es lo que te están vendiendo ahí. No consumas dióxido de cloro, ¿sí? No te atiborres pues de vitaminas que no han demostrado, por más de que la vitamina C, por ejemplo, tiene unos efectos muy interesantes sobre el sistema inmunitario, ella no ha demostrado de forma contundente prevenir la COVID-19. Entonces no te atiborres de estas sustancias porque probablemente no vas a obtener ningún beneficio para tu salud y probablemente sí te vas a enfermar o vas a hacer efectos secundarios. Entonces, los peligros de la infodemia en la pandemia por COVID-19 los podemos reducir de esta manera, y es que afectan el comportamiento de la población, ¿sí? Generan la descontinuación de fármacos que después favorecen la infección. En algún momento en Colombia llegó a haber desabastecimiento, es increíble, desabastecimiento de hidroxicloroquina, ¿sí? Para el manejo de pacientes con artritis reumatoidea que sí la requerían de verdad. Entonces era terrible, imagínense, el paciente artrítico esperando su hidroxicloroquina y no la conseguía porque la gente se estaba automedicando con eso y la habían agotado. Pasó en Colombia y pasó en varios países. Sí, y acá, por ejemplo, afectar todo el tema de comercialización del medicamento, llegar a que el paciente se automedique sin supervisión médica, justamente eso es automedicación, llevando, por supuesto, a un uso inadecuado, incluso a sobredosis y, por supuesto, a efectos secundarios pues, derivados de ese mismo proceso de automedicación. Eso nos permite pasar al siguiente capítulo de la charla, titulado El problema de la automedicación para la COVID-19. Yo aquí quise compartirles 2 o 3 estudios recientes que me han parecido pues interesantes y que han abordado esta problemática de la investigación. Ese trabajo del grupo de Hussain Maligi, por ejemplo, y el grupo de Nasir, creo que son trabajos interesantes que vale la pena revisar. Por lo menos en el estudio de Nasir, ellos encontraron que la fuente más importante de la automedicación, sacando pues aquí al médico, eran los medios, probablemente ellos incluyeron allí también redes sociales, seguido por los el farmacéutico, la persona de la farmacia y el consejo de los amigos, ¿sí? Entonces eso es importante. Interesante que muchas personas se automedicaban con acitromicina, con doxiciclina, con hidroxicloroquina, con ivermectina, con montelukast, con zinc, con calcio, con vitamina D. Ninguno de ellos ha demostrado prevenir o tratar la COVID-19. Todos sí tienen una toxicidad documentada, les cuento, a dosis altas por lo menos, o en pacientes susceptibles. Y la automedicación incluso ocurría, es muy curioso, en personas que tenían una PCR negativa, o sea, no tenían COVID, o que incluso nunca se habían realizado la prueba y aún decía, yo me lo tomo como por si acaso, o como a veces dice la gente, por sí o por no, por si las moscas, o para que no me vaya a dar en caso de que no haya tenido síntomas, por ejemplo. Y este otro trabajo lo acabo de encontrar y lo traje específicamente para la charla de hoy de un grupo de colegas peruanos, el grupo de Quispe Cañari.
Es un trabajo muy bonito, está en este momento en preprint, pero yo creo que en cualquier momento sale la publicación completa. Eso encontraron, hicieron una encuesta en casi 4.000 personas en Perú, un trabajo muy juicioso de verdad. Encontraron que lo que más se tomó la gente para prevenir el COVID durante la cuarentena fue acetaminofén, ibuprofeno, acitromicina, hidroxicloroquina, penicilina, antirretrovirales. Miren que estos dos por lo menos son comunes al trabajo asiático y al trabajo peruano, y que muchas personas lo tomaban incluso sin tener síntomas de COVID. ¿Sí? Eso pues era llamativo, y que algunas personas reportaron mejoría de los síntomas. Sí, es que a mí muchas veces la gente también me decía eso, no es que yo tomé hidroxicloroquina y no me ha dado COVID. Bueno, de pronto no te ha dado porque has tenido en cuenta todas las medidas de distanciamiento social, uso del tapabocas, lavado de manos, por ejemplo, pero tú no le puedes achacar necesariamente ese beneficio de la hidroxicloroquina. Además, acordémonos que un caso no prueba causalidad de medicina. Desafortunadamente la gente no lo entiende así. Sí, y créanme que con los del dióxido de cloro, por ejemplo, tuvimos todos los agarrones del mundo y ellos nos decían, no, es que ustedes están negando la ciencia y le están negando la cura a las personas y son pues sirvientes de la industria farmacéutica. Bueno, eso tienen por allá un cuento súper elaborado, rarísimo, pero realmente en algún punto era muy difícil razonar con estas personas que apelaban más al fanatismo que a otra cosa para sustentar sus argumentos. Y también les recomiendo mucho este artículo que yo publiqué en la revista Razón Pública del peligro de la automedicación para tratar la COVID-19. Justamente allí yo mencionaba la influencia de las redes sociales, de los videos de YouTube, por ejemplo. Mencionaba que estos medicamentos, que a pesar de no haber demostrado efecto, el problema es que se tomó como lo contrario, ¿sí? Eso, un grupo a mí me hubiera gustado mucho tener aquí a los profes de psicología que hacen parte del observatorio, y que ellos nos contaran, por ejemplo, por qué en medio de la pandemia el hecho de que la información correcta era, no hay en este momento eficacia demostrada, ¿cierto? Con base en ensayos clínicos controlados de que estas intervenciones funcionan, fue tomarse como lo contrario, como prueba de eficacia, es decir, como no se ha demostrado todavía que funcionan o que no funcionan, asumamos que sí funcionan, ¿sí? Pero es que eso es más o menos como uno, no sé, voy a hacer un ejemplo aquí un poco tonto, me excusan, hacer una apuesta pues para el partido de Champions de cualquiera, sí, digamos el del Bayern con el del Paris Saint-Germain, sí, que es muy bueno. No, es que estoy seguro que va a ganar el Bayern, pues más, un poquito más probable, pero ¿qué tal que no gane? ¿Sí? O sea, ¿usted por qué asume como cierto algo que todavía no ha pasado? Cuando se acaba el partido de fútbol hablamos quién ganó y lo comentamos, pero ahorita si usted se pone a hacer predicciones y a meterle plata a ese partido, por ejemplo, puede que gane, pero también puede perder. El problema es que cada persona justamente lo que podía perder era su estado de salud. ¿Sí? Digamos que en ese sentido es que yo, o digamos de observatorio, nosotros no hemos estado de acuerdo con la automedicación indiscriminada, y lo que hemos propuesto o enfatizado siempre es que se lleven a cabo los ensayos clínicos controlados de buena calidad para demostrar si una intervención funciona o no, que siempre lo hemos hecho así, ¿sí? Pero en la pandemia creo que el afán y la angustia le iba ganando a muchas personas en algunos momentos. Esa fue pues la recomendación de la FDA también en su momento, no te automediques, ¿sí? Incluso reporta pruebas de vacunas fraudulentas para COVID-19, entonces denuncia al que está ya vendiendo dióxido de cloro, de un favor a la sociedad, ¿sí? Así lo hicimos nosotros en su momento también. Y ya para ir cerrando, pues de la vacunación para COVID-19, lo que les quiero decir es que se pateó el tablero de alguna forma en cuanto a lo que aprendimos en función y terapéutica de desarrollo del medicamento, como les decía. Te dirían, no, pero el doctor Calderón nos enseñó que un medicamento nuevo tarda entre 10 y 12 años en desarrollarse. Créame que eso es cierto. El que acá en medio de la pandemia se haya hecho todo en cuestión de un año fue porque todas las fases se comprimieron. Todo se hizo de manera superpuesta o apretada para lograr tener vacunas en tiempo récord, más o menos en un año. Cuando a mí me entrevistaron la primera vez para hablar de esto en Caracol Radio, me acuerdo, hacia marzo del año pasado, me preguntaban, ¿usted cuándo cree que va a estar la vacuna? Y yo dije, no sé, es difícil, pero pisando el acelerador a fondo, de pronto para finales de año. Y miren que se logró para finales del año pasado. No es que yo tenga bola de cristal ni nada, pero más o menos yo pensaba que si superponían las fases de investigación era lo que se podía lograr. Y efectivamente se logró, y se logró muy bien. Ya les voy a contar por qué. Diferentes tecnologías, yo no me voy a tener acá porque este no es el enfoque de la charla, simplemente contarles, por ejemplo, que así como la humanidad ha avanzado significativamente en las guerras, también avanza en las pandemias, porque cuando el ser humano es puesto a prueba o bajo estrés, en algunos casos también puede dar lo mejor de sí.
Y por ejemplo, acá la primera vez que logramos tener vacunas basadas en ácidos nucleicos que no se tenían hasta el momento, se han diseñado pues y han funcionado bien para prevenir la enfermedad por COVID-19, como es el caso de la vacuna de Moderna, por ejemplo. Esta diapositiva sí que me parece importante y yo creo que esta tablita se la podrían mostrar a ustedes a las personas que no creen en la vacuna, que les dicen, no, es que yo no me vacuno porque eso no sirve. Sí, y entonces es que sale de pronto Semana con el titular dañino. Yo no, realmente no sé quién maneja la edición de salud de Semana, pero si yo lo tuviera enfrente, por lo menos creo que le daría un coscorrón, porque por ejemplo publicaban la semana pasada un titular que decía, presidente de Argentina se vacunó para COVID-19 y 2 semanas después salió positivo para COVID. Sí, porque es que en ningún momento se ha dicho que la vacuna sea para prevenir la enfermedad. O sea, probablemente ayuden para eso, sí, con una eficacia variable, ayuden a prevenir y ayuden a lograr la inmunidad de rebaño, estamos de acuerdo. Pero básicamente las vacunas se han desarrollado es para esto. Y es para evitar la enfermedad severa por COVID-19, es para evitar que la gente siga colmando las UCIs, para evitar que la gente se siga muriendo de esta enfermedad. Y allí la eficacia es supremamente alta, 85% para Johnson y Johnson. 90% para la de Pfizer, 100% para la de Moderna, 100% para el Sputnik 5, 100% para la de AstraZeneca, ¿sí? 100% para Novavax, 100% para Sinovac, porque yo escuchaba, por ejemplo, gente que decía, no, pero esa vacuna china yo no me lo pongo. Eso todo lo chino es malo. No es que no te preocupes si es de China o es de Rusia o es de Estados Unidos. Póntela porque los ensayos clínicos, por ejemplo, y el trabajo brasilero, que es muy grande, es un estudio muy bueno, que probó la vacuna de Sinovac, demostró un 100% de eficacia para prevenir enfermedad severa. Entonces, hay que vacunarse, muchachos. Ese es el mensaje. Si alguno de ustedes ya está agendado para la vacuna, no pierda la cita. ¿Qué más querría yo que a mí me agendaran también? El problema es que yo ni siquiera aparezco priorizado porque como no doy clases en el hospital, pues no aparezco priorizado para la vacuna, pero más quisiera que me pudieran vacunar pronto, por ejemplo, pero tengo la tranquilidad, por ejemplo, de que en este momento mis papás ya están vacunados. Las vacunas son seguras, ¿sí? Y los efectos adversos más frecuentes, los que más se han documentado, por ejemplo, aquí en esta publicación de Nature, para el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, dolor en el sitio de inyección, fatiga, cefalea, dolor muscular, fiebre, dolor articular, escalofríos, náuseas, sudoración. Bueno, sí, a una que otra persona le va a sentar un poquito mal, a una que otra persona. Muchos ni siquiera hacen ninguno de estos efectos adversos, de pronto dolor en el sitio de inyección y ya. Claramente es mucho mejor no morirse de COVID que tener alguna de estas molestias asociadas a la vacunación. Me voy a adelantar una pregunta que sé que muy seguramente quieran hacer, que es que en algún momento se generó una alerta relacionada con el aumento, un posible aumento del riesgo de eventos tromboembólicos y la vacuna de AstraZeneca. Sí, se generó esa alerta y se hizo una investigación y se encontró que muchas de esas personas tenían factores de riesgo para eventos tromboembólicos. Y se hizo pues todo un análisis de tipo fármaco epidemiológico y se documentó que las vacunas para COVID-19, ninguna, ni siquiera la de AstraZeneca, aumenta de manera significativa el riesgo de eventos tromboembólicos. Entonces, a vacunarse, muchachos, creo que eso es muy importante. Aquí tenemos que ser promotores de esa conducta de promoción en la salud y prevención de la enfermedad, que es importante y que le ayuda a la humanidad a salir de otras pandemias y espero que en este momento no sea la excepción. Que si la vacuna, pues a mí ya me vacunaron, entonces me despreocupo y como hace alguna gente, ay, eso ya relajémonos y vámonos a fiestas y quitémonos el tapabocas y no, pues realmente es que justamente como se ha demostrado que las vacunas están diseñadas y lo que han demostrado los estudios clínicos es que sirven para prevenir el desarrollo de enfermedad grave, particularmente enfermedad mortal por el COVID-19, pero la persona todavía puede transmitir el virus, hay que seguirse cuidando de la enfermedad. Entonces todavía vamos a convivir con la pandemia por un buen tiempo. Créanme que no solo ustedes están aburridos, bueno, por lo menos que ustedes ya han vuelto a la universidad, yo no vuelvo desde marzo del año pasado, ya olvidé cómo es mi oficina, este año la quinta de Motis y este año tener la clase presencial con ustedes, pero creo que de momento tenemos que seguir siendo pacientes y esperar que esto termine de la mejor manera posible. Finalmente, pues yo planteo a la medicina basada en la evidencia y la farmacovigilancia como la verdadera cura de la pandemia. Yo creo que sí es por ahí, porque es la única forma de combatir esa infodemia o esa desinformación que pulula en redes sociales y que es tan peligrosa. Esa farmacovigilancia está en manos, en Colombia, por ejemplo, de la agencia regulatoria que es el INVIMA, pero el INVIMA puede recibir feedback, apoyo, cierto, retroalimentación de otros organismos, como podrían ser, por ejemplo, la academia o los institutos de investigación, y justamente allí hemos querido pues dar un apoyo importante a partir del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario.
Para concluir, diríamos que no hay una intervención farmacológica ninguna que haya demostrado prevenir o tratar las formas leves de COVID-19, ¿sí? Porque hay gente que va a decir, ¿qué pasa con la dexametasona? Esa sí funciona, sí, pero es para las formas severas. Tú estás en la UCI, te van a colocar un ventilador mecánico, no, no, no. Ah, bueno, entonces no te pongas dexametasona, ¿vale? Eso es lo que hay que decirle a la gente. Por lo tanto, la automedicación para prevenir o tratar esta condición está absolutamente desaconsejada. Perdón si ustedes sienten que les estoy dando muchos mensajes obvios para ustedes, pero como pueden ser obvios para nosotros, para mucha gente no lo son. Y yo querría que el día de mañana ustedes pudieran replicar este tipo de información. Yo querría eso. Junto con la pandemia por COVID-19 apareció una pandemia todavía más peligrosa que se llama infodemia. Sí, ya hablamos de la infodemia. La infodemia va a ser rápidamente identificada por todos los actores alrededor del uso del medicamento. Ustedes, por ejemplo, que lideran una iniciativa tan bonita como el grupo ToxiCUR, en particular por los farmacovigilantes. Yo creo que ustedes ya se ganaron el título de farmacovigilantes para llevar a cabo estrategias de mitigación del riesgo asociado a la automedicación para COVID-19. Muchas veces, por ejemplo, es a la persona que les mande la cadena de WhatsApp errada, decirle, no, mira, esto no es así, es por otro lado. Te recomiendo leer esto y esto. ¿Sí? Por favor, no difundas desinformación, no confundas a la gente. Es peligroso porque si no nos ayudamos entre todos, pues difícilmente vamos a salir de esto. Y ahora más que nunca es fundamental confiar en el método científico y a vacunarse, muchachos, por favor. Vacunarse para superar los efectos que la pandemia ha tenido sobre nuestra especie. Me acojo pues al mensaje de nuestro señor decano, el doctor Gustavo Quintero, cuando dice, soy educador, médico, necesito proteger la salud de mis pacientes, de mi familia y mi comunidad, por eso yo me vacuno. Cuando me den el turno para vacunarme, voy a estar allá madrugado, como hacen los viejitos, y cuando llegan temprano, pues a las citas médicas que llegan como una hora y media antes, así voy a estar yo porque créanme que realmente siento que es la forma que vamos a tener de salir de este embrollo de la pandemia. Y acá simplemente pues para comentarles, creo que los profesores no nos fueron a acompañar esta noche, son profesores de la Universidad del Rosario, no los han visto porque no son de medicina, son de psicología, pero con ellos hemos hecho todo este trabajo tan interesante al interior del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario. Acá a la izquierda les presento por ahora, ojalá pronto lo puedan conocer en persona, el doctor Andrés Pérez, profesor titular de Psicología de la Universidad, y aquí al profesor Franklin Soler, que también es profesor del programa de Psicología, y aquí pues justamente recordando bonitos tiempos, celebrando pues la obtención de mi título doctoral en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad Nacional. Con esto doy cierre a la charla, muchísimas gracias por el tiempo y por la atención, espero no haberlos aburrido mucho, y pues quedo atento a las preguntas y comentarios que haya por parte de ustedes. No, doctor, muchísimas gracias a usted. Y en este momento ya pueden todos hablar si desean o enviar mensajes también para hacer alguna pregunta. Y daremos un minutico pues para que cualquier duda la pueden hacer y se la comunicamos al doctor. Perfecto, muy bien. También son válidas anécdotas si quieren compartir acá, de pronto que les ha tocado vivir, no sé, como estudiantes de medicina, como familiares, como amigos de algún problema de automedicación que ustedes han detectado. Creo que a partir de las anécdotas también es muy valioso poder compartir. Bueno, esta pregunta, hay una pregunta en el chat que es interesante. Dice acá, muchas gracias por las charlas, con mucho gusto, siempre con mucho cariño. Quisiera preguntar si hay alguna dosis tóxica del dióxido de cloro o por su potencial de toxicidad considera cualquier dosis por mínima que sea es tóxica. Tu pregunta es muy buena, es muy, muy buena. 11 partes por millón de dióxido de cloro por vía inhalatoria pueden generar intoxicaciones fatales. Por vía inhalatoria, 11 partes por millón. Por vía oral no está tan clara la dosis. Yo en algún momento la busqué, no la pude encontrar. Sí te podría decir que, porque ese era también un argumento de estas personas, un poco también de la corriente alternativa o homeopática que promovían el dióxido de cloro, decían, al final está tan diluido que no va a generar problemas. Pero mira que por lo menos en el paciente de nosotros del reporte de caso, él tomaba la preparación homeopática, que uno entiende una preparación homeopática finalmente va a tener concentraciones de nanogramos,
de la sustancia, en este caso el dióxido de cloro, y este paciente hizo una diarrea severa con deshidratación. ¿Qué se dio cuando suspendió el dióxido de cloro? Él tuvo después una reexposición porque él dijo, no, yo me lo sigo tomando, eso no fue por el dióxido, y volvió a hacer diarrea. O sea, lo interesante del caso es que nosotros documentamos reexposición positiva con relación de causalidad definitiva. Si bien ese paciente pues no hizo un cuadro fatal, hizo pues como una diarrea grado 3 con deshidratación que lo llevó a estar hospitalizado, diarrea y vómito, hizo como un cuadro de gastroenteritis, lo hizo pues con la presentación homeopática. Entonces te diría que de todos modos, incluso concentraciones muy pequeñas del dióxido de cloro pueden generar una toxicidad significativa. La invitación que yo le hago a las personas es a que no lo consuman. Así se trate pues de la presentación homeopática que dice, no, igual viene muy poquito, la concentración es muy bajita. Yo no me voy a poner a prepararlo en la casa pues con el Clorox o con la lejía, sino que yo compro ese homeopático. Me parece que aún así la posibilidad de toxicidad es importante, por lo menos esa es mi opinión. Sí, la moringa se disparó la venta, tienes toda la razón, Lucía. La moringa tiene potencial como antidiabético. La moringa es una planta que eventualmente sí podría disminuir la resistencia a la insulina. Algunos modelos, o mejor, algunos trabajos preclínicos que hablan de mejorar la resistencia a la insulina, ya que si ella tenga un efecto antimicrobiano o antiviral, no lo sé. Realmente no lo sé, no conozco la evidencia. En este momento me parece que no es adecuado tampoco promover el uso de un producto natural. Esa es una discusión justamente que yo tenía con mi grupo de internos recientemente y en el cual hablábamos pues también del tema de seguridad de los productos naturales, y uno de nuestros internos nos compartía, por ejemplo, como el caso de una tía que hizo un cuadro de daño hepático severo, o sea, grave, que requirió incluso valoración por hepatología por una hierba, por flor de Jamaica, ¿sí? Entonces, y decíamos, bueno, la flor de Jamaica que está presente en tantos suplementos para bajar de peso, por ejemplo, y miren que parece que tiene un potencial de hepatotoxicidad también. A mí lo que me preocupa de los productos naturales es eso, que de pronto no sirvan, por ejemplo, para esto puntualmente, que la gente empiece a consumirlos de manera excesiva o indiscriminada, y eso también nos puede llevar a algún tipo de toxicidad. Bien, aquí hay una pregunta que dice, ¿una persona con antecedentes trombóticos no se vería afectada al recibir la vacuna? Si la respuesta es sí, debe tener un acompañamiento médico para evitar efectos trombóticos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. En su momento yo dije, recién se generó toda la controversia frente a la vacuna de AstraZeneca y un posible aumento de riesgo de eventos tromboembólicos. Yo decía, de alguna forma la gestión del riesgo no es tan compleja, simplemente es que, por ejemplo, las personas que ya tienen aumento del riesgo de eventos tromboembólicos, y ahí podemos usar cualquiera de las escalas que estén validadas para evaluar riesgo de tromboembolismo relacionadas, no sé, con antecedente de cáncer, consumo de anticonceptivos orales, antecedente de enfermedad tromboembólica, simplemente no reciban la vacuna de AstraZeneca. En este momento les diría que no hay un soporte documental suficiente para decir que una persona con antecedentes de enfermedad tromboembólica no debería vacunarse o no debería vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. Me parece que fue más una alerta que se generó en su momento, que se evaluó muy rápidamente de la farmacovigilancia, que desafortunadamente generó mucho ruido mediático, pudo generar miedo en algunas personas, pero en este momento yo siento que no hay una razón para que una persona con antecedente de enfermedad tromboembólica no se vacune para COVID-19. Aquí la recomendación, ¿qué opino de la recomendación del CDC, que es que personas que ya tienen las dos dosis de la vacuna pueden departir entre ellas sin tapabocas ni distanciamiento? No sé, a mí me preocupa. Digamos, probablemente si en una casa, por ejemplo, están todos vacunados y ya tienen las dos dosis, sí, probablemente ellos puedan departir, y digamos, si son las personas que conviven no hay problema. ¿Cuál es el verdadero problema desde mi punto de vista? Que las personas relajen excesivamente las medidas, por ejemplo, y empiecen a salir de la calle, a la calle, y empiecen a salir sin tapabocas, y empiecen pues a convocar fiestas y reuniones masivas, y se relajen demasiado las medidas. Les digo esto porque, por ejemplo, en Chile, aprendamos un poco de lo que ha pasado en otros países. Chile, que venía vacunando muy rápidamente, también relajó muy rápidamente y muy excesivamente las medidas. Y miren que en este momento Chile, por ejemplo, está completamente cerrado y bajo una cuarentena absoluta desde hace algunas semanas, y es porque me parece que relajaron las medidas demasiado rápido.
Que si tengo alguna preferencia por alguna vacuna para COVID-19, no. A mí me gustan todas. O sea, y si a mí me llamaran el día de mañana para ponerme alguna vacuna, yo me pondría cualquiera. Probablemente si nos quedamos con la tablita de eficacia, creo que de pronto de las mejores, de pronto la vacuna Sputnik 5 probablemente, porque me vuelvo aquí un segundito a la tabla nuevamente. Es mejor hablar sobre hechos y sobre cifras, más que sobre preferencias. Y entonces miren acá como la Sputnik 5 puntúa 92% para prevenir COVID-19 clínico y 100% para COVID-19 severo. Yo creo que junto de pronto con la de Moderna, y sí, yo creo que esas dos realmente son las que se han desempeñado mejor en ambos desenlaces, que son prevenir COVID-19 clínico y prevenir COVID-19 severo. Probablemente esas dos son las mejores de acuerdo a la información que tenemos en este momento, sin que eso quiera decir que las otras no son buenas o que no sirvan. Mis papás, por ejemplo, están vacunados con Sinovac y yo estoy muy tranquilo al respecto, ¿sí? Por compartirles, por ejemplo, acá la experiencia en mi casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo decir. No tengo preferencia por alguna en particular. Bueno, pues me alegra que les haya gustado la charla. Las preguntas están buenísimas. Se nota que están muy actualizados frente al tema, que han leído, que realmente han estado activos. Y yo quiero cerrar mi intervención pues con la invitación a que ustedes sean divulgadores de conocimiento, que sean divulgadores pues de evidencia clínica, ojalá en un lenguaje, sí, un lenguaje médico o técnico para sus compañeros, por ejemplo, pero en un lenguaje mucho más sencillo para la comunidad general. O sea, qué chévere que el día de mañana ustedes puedan convertirse, por ejemplo, no sé, en una fuente de consulta para personas del común que tienen dudas, por ejemplo, sobre la vacuna, que tengan dudas de pronto sobre los medicamentos, que estén pensando en automedicarse con X o Y, y que ustedes que se mueven mucho mejor en este tema de redes sociales, la forma en que ustedes generan contenido, yo lo he hablado hoy con el profesor Andrés Pérez, es espectacular porque él ya es un fan completo pues de su página de Instagram y ya los está siguiendo. Y entonces, qué chévere, por ejemplo, que el día de mañana pudieran también ustedes divulgar este tipo de, creo que más que conocimiento de buen proceder, ¿cierto? Al mayor número de personas para promoción de la salud individual y colectiva, que es lo que todos queremos al final. Muchas gracias. Sí, si lo quieren replicar, pues con mucho gusto. Esta charla es de ustedes. De hecho, fue petición del doctor Andrés Pérez del observatorio, que él es el director del observatorio, que la charla quedara grabada para que pudiera ser pues replicada más adelante o consultada por otras personas. Muy bien. No sé si tengan algún comentario adicional, pregunta o creen que ya nos podamos ir despidiendo en este momento. Listo, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, pero igualmente de parte del grupo, quiero agradecerle por la charla que estuvo excelente y a todos por su participación, por las preguntas y nada, fue un placer tenerlo con nosotros. No, a ustedes muchas gracias, como siempre un gusto y un honor, ya saben que estamos para apoyarlos y cualquier duda adicional que tengan, que requieran bibliografía de los estudios, por ejemplo, que yo presenté a lo largo de la charla, con mucho gusto se los puedo compartir vía correo electrónico. Entonces, pues me despido, deseándoles una feliz noche, una feliz semana y de nuevo muchas gracias por la invitación. Listo, doctor, muchas gracias y Muchas buenas. gracias. Feliz noche, muchas gracias.